El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. La antropología cristiana, basándose en el Antiguo y Nuevo Testamento, la revelación de Dios a los hombres, nos enseña que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y que nos creó para que el hombre pudiera gozar de la amistad con Él. La amistad con Dios, disfrutar de compartir tiempo con Él, según el Génesis, era uno de esos dones preternaturales que el ser humano tuvo cuando fue concebido por Dios. Esos dones preternaturales, en concreto esa amistad con Dios, la perdimos cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios porque quieren ser como dioses. Al rebelarse contra Dios, pierden esos dones y son expulsados del paraíso. La expulsión del paraíso no es una expulsión física, sino más bien es una expulsión moral. Has perdido aquello de lo que disfrutabas. Esos regalos que el Señor te había dado, esos dones con los que el Señor te había agasajado, los pierdes por tu soberbia, porque te enfrentas contra Él. Pero Dios, que nos ama mucho más de lo que nosotros podemos llegar a comprender, no solo no nos da la espalda, es el ser humano el que le da la espalda a Dios, sino que además tiende su mano para reconciliarnos y nos eleva a la condición de hijos, enviando a su Hijo al mundo. Cristo comparte con nosotros la vida divina de Dios. Cristo comparte con nosotros el amor de Dios. De forma que ya no solo estamos llamados a tener con Dios una relación de amor, una relación de amistad, sino ahora estamos llamados a tener con Él una relación paterno-filial. Somos hijos adoptivos, elevados a la condición de hijos por el amor de Cristo que se entrega por nosotros. Eso nos enseña que los bienes de este mundo tienen que ser utilizados y considerados como dones, pero que no pueden ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Para mí, ¿qué es y qué debería ser lo más importante en la vida? Estar con Cristo, estar con Dios. Y todo lo demás debería funcionar en función de ese deseo. Los bienes de este mundo son buenos, pero no puedo utilizarlos como si fueran Dios, porque no lo son. No puedo vivir solo para tener, no puedo vivir solo para disfrutar. He de vivir para amar a Dios, he de vivir para tener agradecimiento al Señor. Y cuando uno lo que busca es ese amor a Dios, es estar con Dios, con Cristo, todo lo demás lo ve de otra forma. Los bienes de este mundo me sirven para disfrutar de este mundo, pero también para amar a Dios. Y por lo tanto utilizo los bienes de este mundo para ayudar al que sufre, porque en Él está Cristo. Es que la Iglesia tiene una visión negativa de lo material, nunca la ha tenido. El Antiguo y Nuevo Testamento nos enseñan que la obra de Dios es buena. Es el ser humano el que ha pervertido esa obra de Dios.
Es el ser humano el que ha hecho un mal uso de esos bienes, pero Dios los creó para nuestro sustento. Por eso deberíamos preguntarnos, ¿estoy utilizando mal los dones y talentos que el Señor me ha dado? Porque los estoy utilizando no para alabar a Dios, no para construir un mundo mejor y más justo, sino para esclavizarme. Porque cuando los utilizo para esclavizarme, estoy haciendo lo contrario a lo que Dios me pide. Estoy haciendo lo contrario para lo que Dios creó esos bienes, que no son para mi esclavitud, sino para mi libertad. Cuando hago un buen uso de esos bienes, cuando disfruto de ellos, pero también lucho para que esos bienes ayuden a otros, estoy alabando a Dios y estoy haciendo aquello que el Señor desea. Por una parte, que esos bienes no ocupen el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Tu principal motivación no puede ser tener ni disfrutar. Mi principal motivación tiene que ser amar a Dios. Y esos dones y bienes los utilizaré para amar a Dios. Estando Dios en ese primer lugar en mi vida, haré un buen uso de esos dones y talentos. Que los bienes no expulsen a Dios del lugar que le corresponde en tu corazón. Y en segundo lugar, si eso es así, esos bienes darán el fruto que el Señor espera. Te los dio para tu bien, para tu sustento, pero también para el sustento de los que pasan a tu lado, que necesitan que seas generoso, que necesitan que tú seas una persona que tiene misericordia del que sufre y por lo tanto tú te sientes llamado a auxiliarle compartiendo con ellos tus bienes materiales, tus bienes espirituales y morales. En ese contexto y sentido tenemos que entender las bienaventuranzas. Lo importante es estar con Cristo. Y los bienes de este mundo nos tienen que servir para alabar a Dios y para crear ya aquí en la tierra un mundo mejor y más justo, haciendo un buen uso de esos dones y talentos que el Señor nos ha concedido. Cristo, Dios, tiene que ser lo primero en mi vida, pero no el único. Él no expulsa, no divide, sino que al contrario, el Señor siempre amplía los límites de mi corazón para que ame más a los que pasan a mi lado. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.